Bienvenidos a una nueva clase del Instituto Hondureño de Educación por Radio, IER. En esta ocasión estudiaremos la semana número 10 del libro de español de 10º grado, en la cual abordaremos los siguientes contenidos. Número 1, definiciones generales del léxico, relaciones semánticas. Y el número 3, análisis estructural y la formación de palabras. Nos vamos a ubicar en la página 173 de nuestro libro y ahí encontraremos nuestras competencias de espacio curricular para esta semana. Demuestra habilidades comunicativas, tanto a nivel oral como escrito, con el fin de expresar con claridad ideas, sentimientos y argumentos, aspectos que le permitirán la seguridad necesaria para su desenvolvimiento profesional en cualquier contexto público o privado. ¿Cuál va a ser nuestro resultado de aprendizaje durante esta semana? Pues realizar lecturas de manera estratégica, comprensiva y con sentido crítico, para informarse, ampliar, profundizar y aplicar sus conocimientos. ¿Cuáles van a ser los contenidos durante esta semana divididos en bloques? En el bloque oral abordaremos definiciones generales del léxico. Número 2, relaciones semánticas. Número 3, análisis estructural y formación de palabras. Y en el bloque de lectura abordaremos el fragmento de la novela hondureña Angelina y un fragmento de la novela hondureña Prisión Verde. Nos ubicamos entonces en la página 174, donde vamos a hacer nuestra exploración de aprendizajes previos. Repasemos conocimientos que ya sabemos. Actividad. Resuelve el siguiente crucigrama usando palabras hondureñas. Lea las pistas escritas y guíese por las pistas visuales. Aquí se les presenta un crucigrama de palabras de dialectos hondureños. Mire usted, dice, resuelve el crucigrama con el nombre que le damos a algunas cosas u objetos en Honduras. Guíese por las pistas visuales. Aquí les aparecen unos dibujitos, ¿verdad? Para resolver el crucigrama, pero también abajo les aparecen algunas pistas. Número 1 dice, en el número 1 aparece este perrito y la pista es, se le llama así a los perros que no son de una raza pura. Entonces usted aquí va a completar, ¿cómo le llamamos aquí en Honduras a los perros que no son de raza pura? Luego les aparece aquí el número 2, un niño haciéndole así con su dedito pulgar, ¿verdad? Estirando su mano y levantando su dedo pulgar. Y la pista es, cuando alguien nos hace el favor de llevarnos en su auto. Y aparece la letra J como inicial. Entonces usted va a escribir, ¿verdad? Donde está el niño con su mano, con su brazo extendido y su dedo pulgar hacia arriba, va a escribir cómo le decimos nosotros cuando alguien nos hace el favor de llevarnos. Que estamos en una carretera, ¿verdad? Luego aparece el número 3, aparece otro perrito y dice, nombre popular que se le da a los perros aquí en Honduras. Y les aparece otra pista, termina con O. Entonces usted va a completar aquí. Tiene que quedarle cheque las letras en el crucigrama. Acuérdese, no tiene ni que faltar ni que sobrar espacios. Luego en la número 4 aparece un niño, mire, como jugando fútbol. Se le llama así a los niños. ¿Cómo se le llama a los niños aquí en Honduras? Y termina con E. Luego les aparece el número 5. Cuando una persona está enojada o molesta, mire, aparece un joven aquí enojado y comienza con B. Esa es la pista. Y la última, que es la número 6, afirmación de que todo está bien, ¿verdad? La chica está con su dedo pulgar hacia arriba en la imagen del libro y está afirmando que todo está bien. Comienza con C. ¿Cómo entonces decimos aquí en Honduras que todo está bien? Ok, ahora nos vamos a la página 175. Desarrollo de nuevos aprendizajes. Aprendamos nuevos conocimientos. La periodista Molina redactará un editorial para un prestigioso periódico de Honduras, cuyo tema central será las etnias de Honduras y su gran legado lingüístico. En este artículo abordará la riqueza lingüística, histórica y cultural que representan los pueblos originarios del país, destacando sus tradiciones, lengua y contribuciones al desarrollo nacional. El propósito de esta publicación es generar un impacto significativo en las nuevas generaciones, motivándolas a valorar, preservar y disfrutar nuestra identidad cultural como un pilar fundamental de la hondureñidad. Entonces, en esto se va a basar la periodista Molina, ¿verdad?, para redactar su editorial.
abordará la riqueza lingüística. Miren, aquí aparece la periodista Molina y aparecen, ¿verdad?, unas personas al fondo y con los nombres de las etnias hondureñas, como la Lenca, la Garífuna, la Tolupán, la Pech, la Tahuaca y la Misquita, ¿verdad? Entonces, ella se va a basar en estos pueblos para hacer, ¿verdad?, su editorial sobre el legado lingüístico que han dejado las etnias a Honduras. Luego tenemos aquí definiciones generales del léxico. ¿Qué es léxico? Bien, el léxico es un conjunto de palabras que conforman una lengua, una profesión o una persona. También puede estudiar el significado de las palabras. Cada lengua tiene un conjunto de palabras que conforman un idioma, es decir, su vocabulario que aparece recolectado en el diccionario. De hecho, en cada país se le llama de forma distinta a las cosas. Si nosotros nos ponemos a investigar, vamos a encontrar que en Latinoamérica los países tienen diferencia en cuanto a su léxico, ¿verdad? En cuanto a cómo se le llama a ciertas cosas en determinados lugares. Cada comunidad puede crear su propio léxico derivado de su misma lengua. Esto se da no solo en Latinoamérica, sino en todas las partes del mundo. Se adapta el lenguaje a la necesidad que tiene cada lugar. Por eso, aunque hablemos español en cada país, las cosas o objetos tienen un nombre distinto o una expresión diferente hacia alguna reacción o situación. En este caso, cada idioma cuenta con su propio léxico, palabras que se asocian a un significado y que funcionan en diferentes niveles. Entonces, mire bien, ¿cuáles son esos niveles? Acuérdese que tenemos la lengua formal y la lengua informal. ¿Verdad? Dentro de la lengua formal utiliza significados ampliamente utilizados, conocidos y aceptados por las instituciones de una lengua determinada. Por ejemplo, nosotros aquí en un lenguaje formal podríamos decir que tenga una excelente tarde. Quedo a su entera disposición. Ese es un lenguaje formal y eso usted lo va a escuchar cuando usted va a alguna oficina o a alguna empresa, ¿verdad? Y se despiden de usted, ¿verdad? Entonces las personas le dan un trato con un lenguaje formal porque están en una situación formal. Que tenga una excelente tarde. Quedo a su entera disposición. Luego tenemos la lengua informal. Cada cultura o comunidad adapta la lengua a las necesidades que tenga. Así se crea un léxico comunitario o geográfico. Vaya, por ejemplo, si ya no es un lenguaje formal, sino que es un lenguaje informal, usted le puede decir, cuídate pues, ahí nos vemos al rato. Hemos escuchado esa frase, ¿verdad? Cuando ya estamos de forma informal, cuando nos despedimos de alguien, podemos decirle, cuídate pues, ahí nos vemos al rato. Ya no es tan formal como la despedida anterior. Y eso va formando parte de un léxico. Puede ser un léxico formal o un léxico informal, ¿verdad? Ahora nos vamos a la página 176. ¿Qué se estudia en el léxico? Estudio del léxico. Pues en el léxico se estudian, aquí tenemos tres áreas. La morfología estudia la estructura de la palabra, es decir, cómo se forman nuevas palabras a partir de otras palabras. Por ejemplo, en la morfología se estudia mucho lo que son las palabras por formación de prefijos y sufijos. Aquí nos aparece un ejemplo que dice libro. Del libro nosotros podemos derivar la palabra librero al agregarle el sufijo ero. Librería al agregarle el sufijo ería. Y librito al agregarle el sufijo ito. Como panadero. Panadero, ¿verdad? Viene de la palabra pan. Y si le agregamos el sufijo adero, se forma la palabra panadero. Como de la palabra fútbol puedo formar la palabra futbolista, ¿verdad? Si a fútbol le agrego el sufijo ista, entonces formo la palabra futbolista. Y también, ¿verdad? Les podemos agregar prefijos como la palabra infeliz. A la palabra feliz le agrego el prefijo is y formo la palabra infeliz. O rehacer. A la palabra hacer le agrego el prefijo re y formo la palabra rehacer. Y eso estudia la morfología,
cómo se da la estructura, ¿verdad?, en la formación de las palabras. También tenemos la etimología. ¿Qué es la etimología? Pues la etimología se encarga del estudio del origen y evolución de la lengua, es decir, de dónde provienen las palabras. Aquí les aparece un ejemplo de etimología. ¿De dónde se deriva la palabra etimología? Se deriva del griego etimos y logía. Entonces aquí esto estudia la etimología. También tenemos el ejemplo de la palabra hierro, que viene del latín perrum. Mire, esto lo estudia la etimología, de dónde provienen las palabras. Y también tenemos otro ejemplo, la palabra teatro, que viene del griego teatrón. Mire usted. Entonces, la etimología se encarga de estudiar de dónde provienen o el origen de las palabras. Y tenemos la otra rama que es la lexicología, que es el estudio del significado y relación que se establece entre las palabras, ¿verdad? O sea, que es la rama de la lingüística que estudia el vocabulario de una lengua, analizando la estructura, origen, significado y relaciones semánticas. Aquí hay un ejemplo. Vehículo, ¿verdad? En España se le dice coche, en Honduras se le dice carro, pero entonces aquí la relación es que son sinónimos. Coche y carro son dos palabras que son sinónimos, solo que coche se maneja en España y carro en Honduras. Ahora nos vamos a los tipos de léxico. ¿Cuáles son los tipos de léxico? El léxico es muy importante para el desarrollo de las competencias comunicativas de una persona. Entre más es el léxico, mayor posibilidad hay de que ese individuo se exprese mejor de una manera elocuente. Mire, entre mayor es el léxico, hay mayores posibilidades de que el individuo se exprese de mejor manera y elocuentemente. ¿Por qué? Porque tiene un rico vocabulario, entonces eso le ayuda a expresarse de manera elocuente, también de manera intelectual y cultural. En una lengua, el léxico se encuentra en constante cambio y desarrollo, incorporando nuevos términos y significados como los extranjerismos o también pueden ser palabras creadas para nombrar cosas nuevas que van surgiendo, como es el caso de la tecnología. Cada día aparecen nuevos términos para referirse a ciertas cosas o nuevos descubrimientos. Entonces, la lengua está en un constante cambio, por eso tenemos que estudiar constantemente la lengua, ¿verdad? El lenguaje, ¿por qué? Porque nuestra lengua no se queda estancada, va, ¿verdad?, agregando nuevas palabras, nuevos términos, ¿verdad? A medida va avanzando el tiempo, a medida va avanzando la ciencia, ¿verdad? Porque también influye el avance de la ciencia en el cambio también del léxico de una lengua. Vamos a ver, aquí tenemos tipos de léxico. El léxico general es el conjunto de palabras de una lengua que se usa en una comunidad. Es la lengua, ¿verdad?, que todas utilizamos y conocemos. Por ejemplo, carro. Ya sabemos que un carro es un aparato de 4 ruedas que conducimos y que nos lleva de un lugar a otro, que tiene asientos, un motor y empezamos, ¿verdad?, a imaginar qué es un carro. Luego también otra palabra del léxico general es cuando nosotros le llamamos al animal que ladra perro. Perro, ya sabemos todos que perro es el animal que ladra, 4 patas, cola, con orejas, ¿verdad? También niño. Niño es una palabra del léxico general. Y joven. Joven, ya sabemos que es una persona, ¿verdad?, de edad no muy avanzada, pero que tampoco no es un niño. Y ya todos sabemos lo que es un joven y es un léxico de uso general. Ahora vamos con el léxico especializado. Son las palabras propias de un ámbito o específico, como el léxico legal o científico. Por ejemplo, dentro del léxico especializado podríamos dar el ejemplo de la palabra tartrectomía, que es un término de la medicina y es un procedimiento que hacen los odontólogos, que nosotros comúnmente le llamamos limpieza dental. Cuando usted va a donde al odontólogo, dice, me voy a hacer una limpieza dental, pero ese procedimiento tiene un nombre científico. También la palabra algoritmo. Algoritmo es una palabra, ¿verdad?, de léxico especializado porque es
es una palabra del área de la tecnología, lo usan las personas que saben mucho de tecnología, ¿verdad? Y pues el algoritmo se refiere a un conjunto ordenado, ¿verdad? Para resolver un problema específico dentro de la rama de la tecnología. También tenemos la palabra subrogación, que pertenece pues al área de derecho, al área legal, que significa, ¿verdad? Cuando una persona sustituye a otra en un trámite, ¿verdad? O en un procedimiento. Tenemos aquí también el léxico regional. Son las palabras que se usan en una región en específico, como hondureñismos. Son palabras que se dan por regiones, ¿verdad? Como por ejemplo nosotros en Honduras tenemos palabras, ¿verdad? Que les decimos hondureñismo y que nosotros como hondureños manejamos, pero que si las decimos en otro lugar, nos van a quedar viendo así como, ¿qué significa eso, verdad? Por ejemplo, niño, usted le dice niño y usted lo va a encontrar en el diccionario, la palabra niño, y lo va a buscar un mexicano y lo va a buscar un guatemalteco y lo va a encontrar y va a encontrar el significado. Pero si nosotros le decimos cipote, cipote nosotros le decimos a los niños aquí en Honduras, es un hondureñismo. Cuando encontramos trabajo, ya encontré chamba, dice uno. Chamba es un hondureñismo. Trabajo sería el léxico general. Chamba sería el léxico regional. Pisto. Ah, ganaste pisto, le dice usted. En vez de decirle ganaste dinero por tu trabajo, usted le dice ganó pisto por su trabajo. Pisto es un hondureñismo, ¿verdad? El dinero sería del léxico general y pisto del léxico regional. ¿Por qué? Porque es un hondureñismo. Luego tenemos el léxico individual. Son las palabras que usa cada persona para expresarse diariamente, ¿verdad? Usted tiene que conocerse como persona y sabe que hay palabras que usted como de forma individual, de forma personal, utiliza para expresarse. Por ejemplo, cuando alguien me dice a mí algo que me sorprende, yo les digo, Dios mío, eso es parte de mi léxico, es mi léxico individual. O cuando algo me asombra y me están contando y le digo yo, ¿en serio? ¿De verdad? ¿Verdad? Entonces, eso forma parte de mi léxico individual. Y tenemos luego el léxico de autor. Se refiere a las palabras o expresiones que utiliza el autor, es decir, el estilo que usa en sus obras. Aquí ya es un léxico especial, o sea, que solo el autor, si es un poeta, va a utilizar, ¿verdad? Un lenguaje poético. Si es un novelista, va a utilizar palabras, ¿verdad? Que le sirvan en la parte literaria de la novela. Entonces, ahí ya es un léxico de autor. El léxico que cada autor utiliza, ¿verdad? Pertenece a ese tipo de léxico. Nos vamos entonces ahora a la página 177 y aparece clasificación de léxico. ¿Cuál es la clasificación de léxico? La patrimonial son palabras que provienen del latín vulgar, que han evolucionado a través del tiempo y han tenido cambios fonéticos. ¿Cuáles son algunos ejemplos de estas palabras patrimoniales? Por ejemplo, ojo, que viene de ocolum. Otro ejemplo, madre, que viene de matren. Otro ejemplo, fuego viene de focus. Y otro ejemplo que aparece aquí, amar, que viene de amare. Entonces, estas palabras provienen del latín vulgar, que viene pues, de tiempos atrás, desde la historia. También tenemos otra clasificación de léxico, los préstamos. Es cuando una lengua agrega palabras o expresiones de otra lengua a su vocabulario. Puede ser tomar la palabra tal cual o adaptar a la lengua que se está tomando prestada. Mire usted, nosotros en nuestro vocabulario muchas veces, en nuestro léxico, tomamos prestado palabras de otros idiomas, de otras lenguas. Por ejemplo, del inglés tenemos la palabra fútbol y software, ¿verdad? El fútbol como deporte, nosotros así lo llamamos y es una palabra del inglés. También tenemos palabras del francés, como por ejemplo menú. Usted cuando al restaurante me da el menú, menú pertenece, ¿verdad?, a la lengua francesa. Croqueta también viene del francés y boutique, ¿verdad? También tenemos dentro de nuestro léxico palabras agregadas del italiano como pizza y espagueti, que son nombres de comidas, perdón, que vienen de allá y por eso así las llamamos.
También tenemos palabras, ¿verdad?, que hemos quitado prestadas del alemán, como bigote y guerra. Y otros préstamos que aparecen aquí como ejemplos que tenemos es de el árabe, como la palabra alcohol, almohada y azúcar. Entonces, mire, todas estas palabras son palabras que hemos tomado prestadas de otras lenguas y las hemos adaptado pues a nuestra lengua, a la lengua de Honduras. Tenemos también otro tipo de léxico, es el cultismo. Es una palabra que se toma directamente de una lengua clásica, como el latín o griego, y que ha sido incorporada al español sin pasar mucha modificación. Por ejemplo, benévolo, ímpetu, antropología, autonomía, caos, diámetro. Esos son ejemplos de cultismos. También tenemos los coloquialismos. ¿Cuáles son los coloquialismos? Son expresiones o palabras que se utilizan en conversaciones informales y cotidianas. Cuando hablamos con un amigo y familiares, nuestra forma de hablar se vuelve más relajada. Ejemplo, echar una cana al aire, echarse a llorar, estar en las nubes, estar de broma. Esas son frases que nosotros utilizamos cuando estamos con personas de confianza, ¿verdad? Te echaste una cana al aire, le dice el amigo al otro cuando, ¿verdad? Tuvo un romance con una persona que no es su pareja. Te echaste una cana al aire, le dice. En ese caso, estamos utilizando coloquialismos. También tenemos los vulgarismos. Se dan cuando decimos o escribimos una palabra de forma incorrecta, ya sea mal uso de consonantes o vocales. Esto se puede dar por la falta de práctica de ortografía y lectura. Ejemplo, dijistes, aiga, fuera, bueno, nadie, mejor, más bien, problema a moto, miraste. Entonces, a veces, ¿verdad? Por la falta de lectura, ¿verdad? O la mala ortografía, nos acostumbramos a decir algunas palabras de forma incorrecta y estos se transforman en vulgarismos. Aiga en vez de haya. Mire, mirastes en vez de miraste, ¿verdad? Sin agregarle la S. Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Con este tipo de léxico, de la clasificación del léxico para no cometer errores al momento de escribir o pronunciar alguna palabra. Nos vamos a la página 178, donde tenemos también otro tipo de léxico que es el dialectismo. Son las palabras o frases que se derivan de un dialecto, es decir, una lengua indígena que es parte de un país o región. En otras palabras, es una lengua originaria de una zona geográfica en específico. Ejemplo, tusa, topollillo, tapado, que es una sopa, ¿verdad? Trucha, que es el lugar donde se venden víveres. Entonces, hay palabras que hemos sacado, ¿verdad?, de alguna lengua indígena. Por ejemplo, la vez pasada me contaba mi sobrino que fue a Guatemala y él le dijo a una persona de Guatemala, disculpe, ¿dónde hay una trucha? Y trúchale, y el señor no le entendía hasta, y decía él, una pulpería, pero tampoco le entendió por pulpería, ¿verdad? Porque ellos no manejan esa terminología allá, sino que le llaman de otra forma. También dentro de los tipos de léxico tenemos la jerga. Son terminologías utilizadas por diferentes profesiones o campos laborales, es decir, lenguaje técnico. Ejemplo, informática, caché, memoria temporal de almacenamiento. Mire, otro ejemplo, el fútbol. En fútbol la palabra corner, que es la salida del balón del campo. Y en otra área que es la medicina tenemos amnesis, información de la historia clínica de un paciente. Entonces, esto forma parte de la jerga porque son terminologías utilizadas por diferentes profesiones o campos laborales. A eso se refiere la jerga. Ahora tenemos la consolidación y reforzamiento de aprendizaje. Consolidemos conocimientos, actividad. Siguiendo el ejemplo de la clasificación del léxico, escriba 5 palabras de cada uno en los siguientes cuadros. Va a escribir
¿verdad? 5 palabras de ejemplo patrimonial, 5 de préstamo, 5 de cultismo, 5 de coloquialismo, 5 de vulgarismo, 5 de dialectismo y 5 de jerga. Usted me va a escribir 5 ejemplos de los que no están aquí en el libro, ¿verdad? Lo va a investigar, ¿verdad? Y me va a escribir 5 ejemplos debajo de cada uno de ellos. Ahora nos vamos a la página 179 donde vamos a desarrollar nuevos aprendizajes y tenemos, aprendamos nuevos conocimientos. Relaciones semánticas. ¿Qué es la semántica? Pues es una rama de la lingüística que estudia el significado, por lo tanto es una disciplina que analiza y examina el sentido de las palabras de forma aislada, pero también en un determinado contexto o su relación con otras palabras u oraciones. Explora la relación entre las palabras y los significados y los cambios que pueden experimentar con el paso del tiempo. Mire usted, entonces la semántica es la rama de la lingüística que nos va a ayudar a estudiar el sentido o el significado de cada palabra, ¿sí? Ya sea de forma aislada, o sea, separada, o ya sea dentro de un contexto, o sea, dentro de una oración o un párrafo. ¿Qué son relaciones semánticas? Las relaciones semánticas son vínculos o nexos que pueden haber dentro de dos palabras con relación a su significado. Los nexos pueden darse de dos formas, cercanía o lejanía. No importa cuál sea, porque la relación que funciona como base es el sentido. Por eso se dice que son semánticas, porque lo que se toma en cuenta es el nexo del significado. Las relaciones semánticas suelen estar presentes en todos los idiomas, pero en la lengua española son particularmente abundantes. Acá nos aparece una persona, ¿verdad? Creo que es la escritora, ¿verdad? Molina. Y dice, la semántica se encarga de estudiar el vínculo que existe entre las palabras y su significado. Es decir, hay palabras que se escriben igual, pero su significado puede variar de acuerdo al contexto en el que se use. Así también hay palabras que tienen significado similar, pero su escritura es distinta. Entre estas relaciones juega un papel importante el estudio de la semántica y sus relaciones. Ahora en la página 180, para profundizar más en el tema, nos aparecen los tipos de relación semántica de cercanía. ¿Cuáles son estos tipos de relación semántica de cercanía? Pues la primera es la sinonimía, que son los sinónimos, lo que nosotros conocemos, ¿verdad?, como sinónimos. Su relación es de similitud o parentesco entre dos palabras o su significado, es decir, ambas palabras tienen un sentido igual o parecido, así que pueden sustituirse la una a la otra en una oración con el fin de evitar palabras repetidas. Y aquí nos aparecen algunos ejemplos. Conversar, hablar. Si ustedes se fijan, se escriben diferente y se escuchan diferente, pero su significado es lo mismo. De estas dos personas están conversando, puedo decir. O puedo decir, estas dos personas están hablando. Conversar y hablar son sinónimos porque significan lo mismo. Rápido y veloz. Corre rápido o corre veloz. Es lo mismo. Rápido y veloz son sinónimos porque significan lo mismo. Estoy alegre. Estoy contento. Alegre y contento son sinónimos porque a pesar de que se escriben diferente, se escuchan diferente, significan lo mismo. Y en ese caso se da la sinonimía, o sea, los sinónimos. También tenemos otra relación semántica que es el hipónimos. Son palabras cuyos significados se encuentran dentro de otra palabra, es decir, es una palabra específica que se forma de una categoría más amplia, hiperónimos. En otras palabras, es una manera más específica para referirse a algo. Hay un ejemplo aquí. Deporte. Sus hipónimos son fútbol, tenis, béisbol, natación, entre otros. Entonces, dentro de la palabra deporte están encerradas todas estas palabras, ¿verdad? Que son fútbol, tenis, béisbol, natación, entre otros deportes, ¿verdad? Que se dan. Por ejemplo, tenemos la palabra, si yo les pongo el ejemplo de la palabra religión. Dentro de la religión vamos a encontrar
el catolicismo, ¿verdad? El evangelismo, el budaísmo, ¿verdad? Y comienzo a enumerar todas las religiones. Entonces, en ese caso también hay un hipónimo. ¿Por qué? Porque dentro de la palabra religión están encerradas todas esas, ¿verdad? Otras palabras que pertenecen a la misma categoría. Ahora tenemos los hiperónimos. ¿Cuáles son los hiperónimos? Son una clase de palabras que unen a otras por sus rasgos en común. Se utilizan para hacer una relación implícita a otros términos. Es decir, se utiliza para hacer una referencia general de las cosas. Ejemplo, animales, para referirse a toda la especie. En este caso es un hiperónimo, porque cuando yo digo los animales están revueltos, yo me imagino varios animales, me puedo imaginar un mono, una jirafa, una culebra, un tigre, un león, y están todos en un mismo lugar, ¿verdad? Entonces, o cuando me dicen, vamos a ver el tema de los animales. Ah, vamos a ver los animales acuáticos, los animales terrestres, los animales aéreos, porque animales encierran, ¿verdad? Toda una especie. Y en ese caso, animales es un hiperónimo. ¿Qué otro hiperónimo tenemos como ejemplo? Ave, para hacer referencia a todos los tipos que existen. Aves, ¿verdad? Hay una infinidad de aves. Están los loros, los tucanes, ¿verdad? Los colibrí, los anates, los halcones, y empezamos a enumerar una serie de tipo de aves, pero todas son aves, esas que tienen dos alas, plumas, dos patas, pico y que vuelan. Entonces, ese es un hiperónimo. ¿Por qué? Porque es una palabra, ¿verdad?, que se une, que une varias por un mismo rasgo en común. Tenemos en las relaciones semánticas de lejanía también a los parónimos. Son términos que se parecen pero no llegan a ser idénticos. Puede haber letras distintas en su escritura, pero su pronunciación es similar. Por ejemplo, tenemos la palabra ciervo con C, ¿verdad? Y este se refiere a un animal, ciervo, a un animal. Pero si yo digo siervo con S, se refiere a un esclavo. Entonces, en ese caso son parónimos. ¿Por qué? Porque son términos que se parecen, pero no llegan a ser idénticos, ¿verdad? O sea que no tienen el mismo significado. Por ejemplo, ojear. Ojear con H es pasar las páginas de un libro, pero si yo digo ojear o escribo ojear sin H, voy a ojear a ver qué pasa en la calle. En ese caso es de mirar. Y en ese caso, la palabra va sin H. Cuando es de mirar, voy a ojear qué pasa ahí, ¿verdad? ¿Qué pasó en la calle que se escucha bulla? En ese caso no lleva H porque es de mirar, pero ojear con H es de pasar las páginas de un libro. Bien, ahora tenemos la relación semántica de lejanía homónimos. Son palabras que coinciden con su forma y sonido, pero se distinguen por la diferencia de su significado y su origen. Por eso, cada una tiene su entrada en el diccionario. ¿Cuáles son algunos ejemplos de homónimos? Por ejemplo, banco. Banco como asiento, ¿verdad? El que utilizamos para sentarnos, y banco como entidad financiera. Son dos palabras que se escriben igual, se escuchan igual, pero que tienen diferente significado. En ese caso son palabras homónimas. Por ejemplo, la palabra muñeca. Muñeca le conocemos nosotros como la parte de la unión entre la mano y el brazo, ¿verdad? Y también conocemos como muñeca a un juguete con la forma humana. Entonces, en ese caso, muñeca se escribe y se escucha igual, pero tienen diferente significado, ¿verdad? Según el contexto donde la estemos utilizando. También tenemos la relación semántica de la polisemia. ¿Cuál es esta? Pues es la característica que poseen algunas palabras de tener varios significados, es decir, una sola palabra puede tener diferentes definiciones. Mire usted, por ejemplo, la palabra planta puede tener significado como ser vivo, vegetal, ¿verdad? Como una rosa, la planta de una rosa, el palo de un manzano, ¿verdad? O el palo de un limón. Es una planta, entonces en ese caso es un ser vivo vegetal. Pero si yo digo, ay, me duele la planta del pie, en ese caso es la parte inferior o la parte interior del pie. En ese caso, se escuchan igual, se pronuncian igual,
pero, ¿verdad? Tienen varios, es mejor dicho, tiene un significados diferentes. Una misma palabra tiene diferentes significados. A eso se refiere la polisemia. También otra palabra que tiene la polisemia es la palabra llama. Por ejemplo, yo escribo llama con doble L, o sea, con el Y, ¿verdad? Y la palabra llama se puede referir al nombre de un animal, ¿verdad? Un animal mamífero que así se llama, llama, o también se puede referir al fuego o combustión. Cuando nosotros encendemos el fuego, lo que sale así, ¿verdad? Que se va hacia arriba, nosotros le decimos llama. En ese caso, la palabra llama es polisémica porque tiene varios significados. Y la otra relación semántica que nos aparece aquí es homófonos. Son palabras que se pronuncian de la misma manera, pero cambian en su escritura y en su significado. Mire usted, son palabras que se pronuncian de la misma manera, pero cambian su escritura y su significado. Por una letrita cambian su significado, pero su sonido es igual. Por ejemplo, la palabra hola. Hola con H al inicio es saludo, hola. Hola sin H, solo con O, ¿verdad? Es el movimiento que hace el agua del mar. ¿Verdad? Ahí viene la ola, dicen, tenga cuidado que lo puede arrastrar. En ese caso, tiene otro significado. Pero se escucha igual, mire, hola, hola. Otra palabra que es homófona es la palabra bello. Por ejemplo, yo digo, qué bello. Puedo referirme a hermoso, que esa persona es hermoso, ese muchacho o ese niño es hermoso, o ese cuadro o ese perrito es hermoso, ¿verdad? Qué bello, digo yo. Pero bello con B labial. Pero si yo digo vello con V, me refiero al pelo corporal, a los pelitos que nosotros tenemos aquí, ¿verdad? En nuestro cuerpo. Ese es vello con V. Entonces, ese es un ejemplo de palabras homófonas. Aquí, mire, tenemos otros ejemplos. Aquí abajo nos aparecen otros ejemplos. Ejemplos de antónimo. Amable, desagradable. Responsable, irresponsable. Certeza, duda. Amable es lo contrario de desagradable. Responsable es lo contrario de irresponsable. Ejemplos de parónimos que nos aparecen en el libro. Actitud, aptitud. Mire, escuchan igual, ¿verdad? Pero tienen diferentes significados. Adoptar, adaptar. Inversión, diversión. Tienen alguna similitud, ¿verdad? En su pronunciación, pero su significado es diferente. Homónimos, ejemplo, vino de bebida, vino de venir. Mire, se escriben igual, se pronuncian igual, pero su significado es diferente. Aquí les aparece el ejemplo que yo les había dado, banco de sentar y banco como identidad financiera. También aquí les aparece otros ejemplos de polisemia, ¿verdad? Llama de fuego, que ya se las había dado yo, y de animal ya me había anticipado, ¿verdad? Y aquí estrella, cuerpo celeste y animal marino. Mire, estrella tiene varios significados. Es un cuerpo celeste, que es el que vemos en el cielo, y también se le conoce así a un animal marino que tiene forma de estrella, como nosotros así la dibujamos. Y otros ejemplos que aparecen aquí de homófonos es tubo con B y tubo con V. Hecho con H y hecho sin H. Hasta con H y hasta sin H. Son ejemplos de palabras homófonas, ¿verdad? Que son las que se escuchan igual, pero se escriben de forma diferente y tienen pues un significado también diferente. Ahora nos vamos aquí a la importancia de comprender las relaciones semánticas. Comprender correctamente el lenguaje nos ayuda a entender el significado correcto de las palabras en distintos contextos. Mire usted, eso de comprender correctamente el lenguaje nos ayuda a entender el significado correcto de las palabras en diferentes contextos, porque dependiendo del contexto donde estemos utilizando dicha palabra, así va a ser su significado. Luego también es ampliar el léxico. Mire, el comprender las relaciones semánticas nos ayuda a ampliar el léxico, expandir la comprensión de la relación que tienen las palabras. Y otra importancia que tiene comprender las relaciones semánticas, pues es mejorar la comunicación. Ayuda a facilitar una clara comunicación de ideas e información. Acá dice, la periodista Molina nos dice, las relaciones semánticas son esenciales
para la comprensión y el uso correcto del lenguaje, tanto a nivel individual como grupal. ¿Mm? Ahora nos vamos a la página 182, donde tenemos la consolidación y reforzamiento de aprendizaje. Consolidemos conocimientos, dice. Actividad. Escriba 5 palabras de los tipos de relaciones semánticas de cercanía y lejanía. Hágalo en el cuadro que corresponde de cada uno. Me va a escribir 5 ejemplos de sinonimía, me va a escribir 5 ejemplos de hipónimos, me va a escribir 5 ejemplos de homónimos, va a escribir 5 ejemplos de polisemia y va a escribir 5 ejemplos de homófonos, según lo que vimos en los temas anteriores. Luego nos vamos al desarrollo de nuevos aprendizajes. Dice, aprendamos nuevos conocimientos, análisis estructural y la formación de palabras, dice. Las palabras no solo funcionan como un medio para comunicar un mensaje o información que nos parece importante, sino que también a través de ellas podemos obtener conocimientos del mundo que nos rodea. Entre más palabras conocemos, nuestro vocabulario se extiende, aunque el objetivo no es solo conocer un número de palabras, sino el uso adecuado que le damos de acuerdo a su significado. La importancia de la estructura de la palabra es saber, observar, reflexionar y analizar sobre el significado de las palabras que utilizamos y el contexto que lo hacemos. Su estructura se basa en 2 unidades morfológicas, lexema y morfema. Aquí aparece una chica, ¿verdad? Y tiene arriba las palabras de lexema y morfema. Esas 2 partes son las partes que forman una palabra. Y vamos a ver en qué consiste cada una de ellas. En la página 183 aparece lo que es un lexema. Conocido como raíz de la palabra, es la unidad mínima del significado léxico. La palabra puede ser de varias categorías morfológicas: sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios, etc. ¿Cuáles son los ejemplos, por ejemplo, del lexema? Pan. Acá aparecen derivados de la palabra pan: panecillo, pancito, panadero. Si ustedes se fijan, de la palabra pan se deriva la palabra panecillo, pancito y panadero, pero se mantiene una parte en la palabra que no cambia. La parte que está en azul en las 3 palabras es la raíz o lexema, o sea que es la parte que no varía de la palabra. Es la parte que se mantiene a pesar de que la palabra se conjugue, ¿verdad? En una oración, que sufra cambios dentro de una oración o dentro de un texto, ¿verdad? La palabra puede variar al momento de utilizarse en una oración, ¿verdad? Al momento de que al momento de que la palabra se utilice en una oración, pues va a sufrir cambios, se le van a agregar sufijos, pero hay una parte de la palabra que no cambia. Y a esa parte se le llama raíz o lexema. Por ejemplo, tenemos la palabra casa. ¿Cuál es el lexema de la palabra casa? Si ustedes se fijan, la parte que está en azul es cas. A aparece en negro porque esa parte sí varía, sí cambia. Entonces, por ejemplo, la palabra casita. Si ustedes se fijan, casita ya no tiene la A, solo conserva las 3 letras, las 3 primeras letras, cas. Casucha, ¿cuál conserva? Cas. Casota, ¿cuáles son las 3 letras que se conservan? Cas. Entonces, cas es la raíz o lexema de la palabra casa, porque repito, la raíz o lexema de la palabra es la parte que no varía de la palabra a pesar de que usted saque palabras nuevas de ella, ¿verdad? Usted puede derivar palabras nuevas de una palabra, ¿verdad? Original, y la parte que no cambia de esa palabra se le va a llamar raíz o lexema. ¿Y cuáles son los morfemas? Pues se ligan al lexema, es decir, se unen a una raíz para formar palabras derivadas. Ejemplo, la palabra aquí original es amor. Yo formo la palabra de amor, formo la palabra amado, amando, amarse, amada. ¿Cuál es la raíz o lexema en la palabra amor? Si ustedes se fijan es an, porque se mantiene mire, las primeras 2 letras. An, am. ¿Cuáles son los morfemas? En la primera, ado, porque agregué la terminación ado para formar la palabra amado. Ando, para formar la palabra amando.
arse para formar la palabra amarse y ada para formar la palabra amada. Entonces, las partes que están en azul son los morfemas porque son las palabras, son las partes que se unieron, ¿verdad? Para formar las palabras nuevas derivadas de la palabra amor. Lo mismo en correr, mire, corriendo, corremos, corro, corres. ¿Cuál es la raíz o lexema? Cor, cor, porque es la parte que no cambia de la palabra al momento de hacer derivaciones. En cambio acá, yendo, hemos, o y es son los morfemas porque son lo que se agregó a la raíz para formar las palabras nuevas. Aquí tenemos los tipos de morfemas. Los morfemas afijos, que son los prefijos. Por ejemplo, son morfemas que se escriben al inicio del lexema, o sea, raíz de la palabra. Ejemplo, aquí tenemos la palabra ultramar. La palabra original es mar. ¿Cuál se le agregó? Qué prefijo se le agregó? Ultra. Acá tenemos la palabra inútil. Por ejemplo, la palabra es útil, pero le agregamos el prefijo in y se forma la palabra inútil. Tenemos la palabra prenatal. La palabra origen es natal, pero si nosotros le agregamos el prefijo pre, formamos la palabra prenatal. Tenemos la palabra reformar, ¿verdad? Que le agregamos el prefijo re a la palabra formar y se forma la palabra reformar. Reconstruir, submarino, anteayer, antebrazo, prehistoria. A todas estas palabras se les agregó un prefijo que va antes de la palabra, ¿verdad? De origen, por ejemplo, ayer se le agregó la palabra, el prefijo ante, entonces se forma la palabra anteayer. En ese caso es un tipo de morfema, ¿verdad? Que se le llama prefijos. También tenemos los infijos, son letras que se ubican entre el lexema y el morfema, ¿verdad? Por ejemplo, aguacero, mire, aguacero. La A es un infijo. Laborioso, en este caso, la vocal I es un infijo. Panadero, en este caso, A y D son los infijos y así tenemos varios ejemplos. Quemadura, caótico, cenagoso, espionaje y lodazal. Y tenemos los sufijos, que son morfemas que se escriben o se posponen a la raíz, o sea, al final. Ejemplo, ciudadano. ¿Cuál es la raíz o lexema? Ciudad, ¿verdad? O la palabra original, ciudad. En este caso es la palabra original ciudad y le agregamos el sufijo, ¿verdad? Y se forma la palabra ciudadano. Luego tenemos arrozal, que la palabra original es arroz y le agregan el sufijo al, se forma la palabra arrozal. Y así pinar, cantante, espumoso, chistoso, ruidoso, mire, sillita, mariposilla. Y así vamos formando palabras nuevas al agregarle sufijos, ¿verdad? A la raíz o lexema, ¿verdad? De las palabras. Usar los tipos de morfemas o afijos nos facilita formar nuevas palabras a partir de los lexemas, es decir, la raíz de las palabras. De cierta manera, esto colabora a una ampliación de nuestro vocabulario, ¿verdad? Porque nosotros vamos formando palabras nuevas a raíz de la utilización de estos morfemas. Luego en la página 184 tenemos ¿qué es la derivación? ¿Qué es la derivación? La derivación es el proceso de formación de nuevas palabras. Se crean a partir de agregar prefijos o sufijos a la raíz o lexema. Se pueden dar de tres formas. Prefijación. Aquí se añade un morfema derivativo delante de la raíz, por ejemplo, preventa. Tenemos la sufijación. Se debe añadir un morfema derivativo detrás de la raíz, por ejemplo, lapicero. Y tenemos el otro que es la parasíntesis, que se debe añadir a una raíz un prefijo y un sufijo de manera simultánea. Por ejemplo, aterciopelado. En este caso se utiliza, ¿verdad? Un prefijo y un sufijo. En la prefijación solo es el prefijo y en la sufijación solo es el sufijo. Ahora dice acá, ¿qué es composición? Pues la composición es un proceso de formación de nuevas palabras a partir de la unión de dos o más raíces o lexemas que conforman por sí solas palabras independientes. Por ejemplo, taparroyo. Viene de dos, de tapar y rollo. En ese caso se da la composición porque utilizamos dos palabras para formar una palabra nueva. Tapar más rollo formamos la palabra taparroyo.
Las palabras que se forman por composición pueden escribirse de tres formas diferentes. Ejemplo, única palabra. Se pueden combinar dos o más palabras en una misma unidad. Por ejemplo, saca, punta. Mire, sacar y punta. Entonces, en ese caso, hago la composición de la palabra con dos, sacar y punta. Y si las uno, entonces formo la palabra saca punta. Es como saltamonte, saltar y monte. Entonces formo la palabra del nombre del animalito y formó la palabra nueva que es saltamonte por medio de una composición. Luego tenemos dos palabras. Se deben combinar dos palabras con un espacio en medio, pero su significado está en la unión. Por ejemplo, arcoíris. Si usted se fija, no van en una sola, o sea, no es una sola palabra, no van unidas, pero son dos palabras separadas, pero, ¿verdad? Se refieren a un objeto o a un estado de ánimo en sí. Arcoíris. Nosotros vemos el arcoíris en el cielo. Se refieren al conjunto de colores que se forman en el cielo cuando ya no va a llover. Entonces, en ese caso, son dos palabras, pero forman, a pesar de que van separadas, forman un mismo concepto. Luego dice mal humor. Mal humor, está malhumorado, dice usted. ¿Qué mal humor tiene ese muchacho? ¿Qué mal humor? Entonces, en ese caso, no van juntas, no van pegaditas, pero se refieren a un mismo, a un solo concepto, a un solo concepto. Ahora la otra dice dos palabras con una unión. Se combinan dos palabras a través de un guión. Por ejemplo, teórico práctico. En ese caso hay una combinación para formar un concepto, pero se dividen por un guión. Si prestas atención, dice aquí la periodista, a cada ejemplo de los tipos de formación de palabras, notarás que las usamos en alguna ocasión cuando hablamos con las demás personas. ¿Sabías que así se les llamaba a ese tipo de palabras? Conteste usted ese interrogante, ¿lo sabía? Vamos a la página 185. Ejemplo de formación de palabras. Por ejemplo, aquí tenemos ejemplos de derivación y ejemplos de composición. En la derivación tenemos abuelito, abuel de abuelo, más ito, que es un sufijo. Descomponer, mire, componer, pero si le agregamos el prefijo des, está la palabra descomponer. Caminante, mire, a la palabra caminar, sí, de caminar, del verbo caminar, le agregamos el sufijo ante, entonces formamos la palabra caminante. Corredor, mire, corredor, se forma la palabra corredor. Zapatilla, mire, de zapato. Formo la palabra zapatilla al agregar el sufijo illa. Al lexema o raíz, zapat. Composición, agridulce. De agrio más dulce formo la palabra agridulce. Limpia parabrisas. De limpiar más parar más brisas. Aquí hay tres palabras. Con tres palabras formamos esta otra palabra de limpia parabrisas. Lavaplatos. La componemos de lavar más platos. Cumpleaños. Mire, la palabra cumpleaños la formamos de la palabra cumplir más la palabra años. Y guardabosques, pues la formamos de la palabra guardar más bosques. Estos son ejemplos de composición. Ahora nos vamos a la consolidación de reforzamientos de aprendizaje. Consolidemos conocimiento, dice. Actividad. Escriba 5 palabras de cada tipo de morfema o afijo, prefijo, infijo y sufijo en los siguientes cuadros y subraye cada uno como en los ejemplos de esta semana. Entonces usted me va a escribir aquí 5 ejemplos que lleven prefijos y me va a subrayar el prefijo. 5 ejemplos que lleven infijo y me va a subrayar el infijo. Y acá 5 ejemplos de palabras que se formen con sufijos y me va a escribir, perdón, me va a subrayar el sufijo. Y acá en la otra actividad dice actividad. Escriba 3 palabras que lleven derivación y composición en el siguiente cuadro. Aquí me va a escribir 3 palabras que se formen por derivación y 3 palabras que se forman por composición. Y las va a, ¿verdad?, escribir ahí en los renglones. Luego nos vamos a la página 186 donde dice valorar y evaluar lo aprendido. Valoremos los conocimientos que adquirimos esta semana. Actividad. Lea el siguiente fragmento del primer capítulo del libro Angelina, del escritor hondureño Carlos F. Gutiérrez. Luego conteste
Los reactivos encerrando la respuesta correcta con un círculo. Mire usted, va a leer el primer capítulo del libro Angelina y luego, después de haber leído el capítulo, va a venir usted y va a encerrar la respuesta correcta a cada reactivo que se le pregunte. Por ejemplo, el primero es, ¿qué tipo de clasificación de léxico es la frase mándese a apear? Usted va a recordar, ¿verdad? Los tipos de clasificación de léxico y va a contestar si es coloquialismo, si es vulgarismo, si es patrimonial o si es dialectismo. En la número dos, ¿qué tipo de clasificación de léxico es la palabra criado? ¿Es cultismo? ¿Es préstamo? ¿Es vulgarismo o es coloquialismo? Usted va a encerrar la que usted crea correcta según, ¿verdad?, lo que aprendió durante la semana. Luego nos vamos a la página 188, donde está la zona de desarrollo potencial. Y dice, potenciemos los conocimientos que adquirimos esta semana. Actividad. Lea el siguiente fragmento de la novela Prisión Verde, del escritor hondureño Ramón Amaya Amador. Luego, conteste los reactivos usando los signos de puntuación. Mire usted, va a leer el fragmento de este escritor hondureño y luego va a contestar los reactivos usando los signos de puntuación. Entonces, después de haberlo leído, mire, comenzamos acá a contestar los reactivos. A contestar si los reactivos que aparecen en la siguiente página, ¿verdad? Después de haber leído la lectura. Mire, el número uno, ¿qué les pasaba a los peones que tenían días terribles? Entonces, usted va a contestar el reactivo que usted considere correcto en cada una de ellas después de haber leído el fragmento. Y en la número 5 dice, esta novela lleva como título Prisión Verde, porque trata sobre la explotación laboral en las compañías bananeras del siglo XX, que sufrían los trabajadores hondureños. ¿Qué fue lo que más le impactó del fragmento anterior? Explique en el espacio de 8 renglones usando los signos de puntuación. Aquí es donde usted va a utilizar los signos de puntuación. Acuérdese, hay que utilizar comas, puntos, punto y coma si es necesario, dos puntos si es necesario. ¿Por qué? Porque los signos de puntuación nos ayudan a que nuestro texto sea más claro, ¿verdad? Y que al momento de leerlo, pues sea más fácil para el lector poder realizarlo. Y al final, pues tenemos una chica leyendo, ¿verdad? Haciéndonos énfasis de la importancia de la lectura. Bien, con esto damos por finalizado los contenidos de la semana número 10 del libro de español de 10º grado, esperando pues que hayan aprendido nuevos conceptos, nuevos conocimientos. A veces ya tenemos algunos conocimientos previos sobre los temas que vamos viendo, pero no todos lo sabemos, entonces hay que, ¿verdad? Estudiar fuerte, reforzar cada uno de los conceptos para que esos conceptos queden aquí en nuestra mente y lo podamos conversar con nuestros compañeros cuando se dé la oportunidad o con otras personas cuando se dé la oportunidad de dialogar sobre estos temas. Acuérdense que la lectura y el estudio son poder. Entonces, gracias por habernos acompañado durante esta semana, ¿verdad? Y los esperamos en la próxima clase.